Pues bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar la sesión de hoy, em, que he titulado de alguna forma Vivir despiertos. Vivir despiertos, la gran transformación del ser humano. Parece paradójico, ¿no? Que el ser humano se pasa, pues imaginaros, 8 horas al día durmiendo y cuando duerme está soñando, nos levantamos y seguimos soñando despiertos. O sea, en el periodo de vigilia seguimos ensoñando, fantaseando o imaginando. Tanto es así que los científicos hoy en día, que es la neurociencia en general, nos dice que entre el 50 y el 70% de nuestra vida de vigilia diaria estamos fuera del momento presente. O sea, estamos dispersos mentalmente, fantaseando, imaginando. Fantaseando es pensamientos que vienen de manera involuntaria, ¿correcto? Imaginando es que voluntariamente, por alguna razón u otra, nos estamos proyectando al futuro o estamos recordando el pasado. Pero el presente, que es la vida que está sucediendo, lo que es, ahí no estamos. O por lo menos estamos solo entre el 30 y el 40% del tiempo. O sea que imaginaros, 8 horas durmiendo, 8 o 9 horas entre el trabajo y tal, y las comidas, pues bueno, en realidad lo que estamos viviendo, o la realidad que vivimos, es muy escueta, es muy pequeña, ¿no? De lo que se trata es de intentar vivir mmm, más esa realidad que es la vida misma. O sea, es un poco, ¿no? Sabemos que la vida en esencia es un regalo o es un aprendizaje, es algo de lo que yo siempre utilizo mucho. Creo que es muy importante darse cuenta que la vida es en sí un misterio, pero es un obsequio. Y lo que no consideramos que no es un regalo, es un obsequio, que es una dificultad, siempre es un aprendizaje. Porque de toda dificultad siempre tenemos la posibilidad de aprender. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bueno si es regalo y bueno si es aprendizaje. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, por eso, todas las tradiciones antiguas, muchas, y sobre todo en el hinduismo, hablaban de Maya, de la ilusión, y hablaban de que la vida es sueño. No eran neurocientíficos, ni tenían escáneres cerebrales, pero tenían muy buena intuición, porque lo que estamos haciendo ahora a nivel científico o neurocientífico es, tanto en la parte del budismo como en mucho de la parte del Vedanta o la metafísica oriental, lo que está haciendo la ciencia es simplemente ratificar cosas que ya se sabían. Lo que pasa es que ahora se están demostrando científicamente. Pero es que es exactamente lo mismo que se decía hace 3.000. Por tanto, esta gente iba bastante bien encaminada. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro reto, ¿verdad? Nuestro reto, el reto y el fruto de la práctica meditativa, ¿de acuerdo? Es intentar volver a la realidad. ¿Mm? Primero, darnos cuenta de que estamos soñando, de que estamos viviendo una vida de ficción en la mayor parte del tiempo que vivimos. Y nuestra intención o nuestra motivación es, al darnos cuenta de esta situación, cambiarla, modificarla e intentar que ese porcentaje de estar fuera de la realidad del 50 al 70 pues pase al 10 o al 20 o al 30. ¿Eso qué traerá como consecuencia? Lógicamente, mayor liberación personal. ¿Por qué? Porque ya sabemos que todas las emociones aflictivas, todas las cavilaciones rumiantes, los pensamientos repetitivos, lo que nos generan es sufrimiento psicológico. ¿Cierto? Entonces, cuando nos liberamos de esa identificación o de ese proceso de dispersión mental, salimos de la loca de la casa, trae como consecuencia una de las 4 nobles verdades más importantes, ¿no? Existe la posibilidad de que cese el sufrimiento. Acordaos de lo que decía Buda. Existe el sufrimiento, existe una causa para el sufrimiento, y es el proceso de la mente, o sea, el desconocimiento de la mente. Pero existe el final del sufrimiento, ¿vale? Y existe una vía hacia el sufrimiento. Posiblemente la vía sea la meditación, ¿no? El autoconocimiento. ¿De acuerdo?
Bien, entonces, vamos a enfocar la práctica de hoy. Hemos hecho 2 prácticas en el mes de marzo, ¿vale? Que tienen como contexto ya el testigo, el observador, ¿eh? O sea, vamos a intentar, voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible, la explicación de lo que sucede cuando la mente está situada de manera continua y sostenida en el presente, ¿vale? Cuando esto sucede, ya lo decían también antiguamente, cuando el ser humano consigue que su mente esté de manera continua en un proceso de percepciones presenciales, se reconfigura la mente. Esto es una frase clásica y universal. Ahora los científicos esta la dicen de la siguiente forma. Cuando se mantienen de manera continua estados mentales determinados que tienen que ver con la serenidad y la percepción y la ecuanimidad, los cambios de estado mentales se convierten en cambios de rasgo. Esto es una frase típica de Vicente Simón en los estudios de psicobiología que ha publicado hace muchos años. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de modificar por el proceso de la neuroplasticidad cerebral, cambiar la mente nuestra. Cada uno de nosotros podemos cambiar nuestra mente. Podemos, a través del funcionamiento, de un cambio en el funcionamiento de la mente, podemos cambiar los órganos de percepción, las sinapsis cerebrales, las neuronas, etc. Tanto del número como en la forma. Entonces, eso trae un cambio, un campo de posibilidades inmensas para el ser humano. Pero todas estas posibilidades, toda esta transformación, todo este cambio, está de alguna forma enfocada a que consigamos mantener la atención de manera continua al momento presente que está sucediendo. ¿De acuerdo? Cuando esto sucede, se reconfigura la mente, que es el órgano de percepción, y la cognición, la forma de conocer el mundo, la forma de que el mundo se expresa y cómo lo compartimos, se modifica. ¿Vale? Fijaros qué interesante es esto. Bien, entonces, voy a explicar muy brevemente qué es esto del momento presente. El momento presente tiene 2 aspectos. Uno es el aspecto termodinámico del momento presente, que es que ahora son las 7:50, ¿vale? El aquí y el ahora famoso que está en todos los libros, ¿vale? Es la hora del reloj, pero no solamente es la hora del reloj. ¿Por qué? Porque en la hora del reloj, 8:50 o 7:50, mi mente puede estar en muchos sitios. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, eso no es el momento presente de la meditación. No es el momento presente que llamamos el momento presente cognitivo. ¿Qué requiere al ser humano? ¿Qué base tiene que tener el ser humano para establecer o estabilizar su mente en el momento presente? Y eso lo decían los hindúes. Solamente un requisito. Ellos llamaban, a esto se llamaba viveka, discernimiento. A las 8, a las 7:50, ¿qué es lo que merece ser atendido? O sea, si estamos aquí en un proceso de meditación, en una meditación en grupo, lo coherente es atender a la persona que está expresando o a la práctica que estamos compartiendo, ¿correcto? No procede pensar en lo que hice ayer, en lo que voy a hacer mañana o en cómo quedó el partido de fútbol o lo que sea. ¿Entendéis? O sea, que el momento presente es la hora del reloj, pero en la hora del reloj tener lo que se llama en psicología la discriminación o el discernimiento para atender lo que merece ser atendido. ¿Me he explicado? Vale. Bien. Cuando conseguimos esta presencialidad, este momento presente cognitivo del aquí y del ahora, meditativo, pueden suceder 2 cosas. Primera cosa, que nosotros estemos en nuestra vida diaria, ¿correcto? Y entonces, ¿cuál es el presente externo? O sea, ¿cómo puedo saber que estoy presente
en la vida diaria y no estoy en la práctica meditativa, no estoy en una práctica formal de meditación. ¿Me seguís? Es decir, en la vida diaria. Muy importante. Cuando estoy presente en la vida diaria, lo que prima en la percepción no es el sujeto que observa, es lo observado. ¿Qué quiere decir eso? Y eso se llama concentración. A que todo el mundo alguna vez ha entendido eso que es concentración. ¿Qué significa concentración? Que estamos viendo una película que nos gusta, o un libro que nos encanta, o cualquier función de teatro, o cualquier habilidad, o cocinar, bailar, que eso se expresa muy bien de manera natural en los talentos de cada uno. Cuando hace a alguien algo que le gusta mucho, ¿qué sucede? Que el sujeto desaparece. Hay un proceso de despersonalización. Está la acción que sucede por sí misma. ¿Y la percibimos? ¿Somos conscientes? Sí. ¿Hay sujeto? No. ¿Cambia el espacio-tiempo? Sí. Porque a lo mejor una hora de ese proceso se pasa como 5 minutos. Hay un cambio, ¿sí o no? Entonces, cuando estamos presentes en el mundo externo, ¿vale? Vamos bien cuando nuestra mente queda en este proceso de concentración y lo único que queda como órgano, como objeto, o sea, los objetos es lo primordial en el momento presente en la vida externa. ¿Me explico? O sea, si estamos haciendo una cosa, estamos 100% en lo que estamos haciendo. Lo que prima no es el sujeto. ¿Por qué? Porque el sujeto va siempre a decir, esto lo hago bien, esto me interesa, esto ¿me entendéis? El sujeto tiene sus contenidos mentales. Pero si tú estás 100% en lo que estás haciendo, la inteligencia propia te lleva a su camino. Eso es lo que los taoístas llamaban como el wei wei wei, hacer sin el que hace. Cuando nada se hace, nada queda por hacer. Es decir, hay una presencialidad tal en el cual la concentración de la mente en el momento presente externo hace que el sujeto desaparezca. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pasa cuando cerramos los ojos y hacemos práctica de meditación o lo que llamamos introspección, autoconocimiento? ¿De acuerdo? Cuando cerramos los ojos y vamos hacia adentro, no estamos hacia el mundo externo, ¿vale? Estamos en el presente cuando no hay objetos mentales. Es decir, cuando la mente se queda en silencio, cuando la mente se queda vacía. ¿Por qué? Porque lo que prima no son los objetos, sino es el sujeto. Aquí sí, he cerrado los ojos, he desconectado los sentidos, voy hacia adentro. ¿Qué es lo que estoy? ¿Cuál es mi intención? Conocerme interiormente. ¿Entendéis? Entonces no tiene sentido que aparezcan pensamientos, que aparezcan emociones, etc., a no ser que yo haga un trabajo de percepción y los traiga en el trabajo psicoterapéutico de la meditación. Pero, básicamente, cuando estamos en el presente interiormente, vamos bien cuando la mente está vacía, o la mente está en silencio. Pueden aparecer pensamientos, claro, pueden aparecer emociones, de acuerdo, pero cuando estamos realmente presenciales, el darnos cuenta que un pensamiento o una emoción o una sensación aparece, se disuelve, sin lucha, sin esfuerzo. Cuando estamos verdaderamente presentes, cuando viene un contenido mental, desaparece. No sé si lo hemos practicado, lo hemos experimentado, y esto es así. Entonces, interiormente, estamos presentes cuando los contenidos mentales desaparecen. Cuando estamos presentes externamente, ¿quién desaparece? El sujeto que percibe. ¿De acuerdo? Más o menos lo tenemos. He intentado hacer un resumen, esto es un poquito complejo, pero lo que quiero es resituarnos en algo muy importante que es el presente. Pero no solamente el presente en la meditación formal, sino el presente en cada momento del día. ¿Por qué? Porque hay muchos filósofos y personas que han escrito con muy buen criterio sobre meditación, que en realidad la meditación es mucho más que una práctica, la meditación es un arte de vivir. De vivir, de existir y de ser. Estas 3 cosas. Y quedaros con las 3 cosas. Vivir, existir y ser. Porque esas cosas van a venir luego, poco a poco, en el contexto de las prácticas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en la meditación formal, hemos ido hacia adentro y hemos experimentado, recordar, ya de alguna manera,
el vacío de contenidos. Hemos llegado, y ahora vamos a volver otra vez a esta práctica, ¿vale? A través de la respiración, vamos a intentar llegar al vacío. Una vez que el vacío está presente delante de nosotros, lo que prima es lo que decíamos antes, la conciencia o el testigo o el sujeto, entre comillas, que es consciente del vacío de contenidos, ¿correcto? Igual que primero era consciente de los contenidos que iban apareciendo y luego se iban disolviendo, ahora aparece algo más estable, más continuo, que es una mente silenciosa, un vacío de contenidos. Esa es la puerta. Hay un filósofo muy actual que se llama Sesa, no sé si lo conocéis, que tiene un libro muy bonito sobre la práctica de la meditación, que dice, el espacio entre dos pensamientos es una puerta hacia el infinito. El espacio entre dos pensamientos es una puerta hacia el infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que ellos llaman la no dualidad o el samadhi, ¿vale? El estado de meditación por sí mismo, se origina en ese espacio entre dos contenidos mentales. Fijaros lo interesante de esto, ¿eh? Que no es nada complejo, no es una teoría espectacularmente, es pura sencillez, como la vida misma. Lo que pasa es que lo hacemos difícil somos nosotros, porque tenemos que reeducar nuestra percepción, nuestra forma de conocer, de conocernos y cómo enfocamos nuestro aprendizaje o nuestro desarrollo. ¿De acuerdo? No sé si he sido un poco extenso, pero me interesaba mucho resituarnos. Entonces, vamos a empezar la práctica de hoy. Esta práctica ya sabéis que la hemos hecho una vez, la vamos a repetir, ¿vale? Vamos a intentar llegar a ese proceso en el cual el sujeto, el testigo, observa el contenido, el vacío de contenidos. Os daréis cuenta, la gente que tiene más experiencia, que van a pasar dos cosas. Al principio, el sujeto que observa, el testigo, que observa el vacío de contenidos, va a quedar como detrás. Lógicamente, porque nosotros en la cognición estamos mirando y estamos mirando hacia adentro, pero parece que el que mira es la luz de minero, ¿no? La que está aquí. ¡Pum! Entonces, vamos a ver cómo vemos el vacío dentro, ¿vale? Conforme se vaya estabilizando esa continuidad de presencia o la atención se continúe, se mantenga continua en el vacío de contenidos, va a pasar una segunda cosa. Puede que no todo el mundo le pase. Aquí no hay éxito, ¿eh? Cada uno va a tener una experiencia y eso es lo bonito, la experiencia de cada uno. Puede aparecer hoy o puede ser cualquier otro día. Pero lo que va a suceder o puede suceder es que el perceptor, el testigo que está detrás, llegue un momento en que no se encuentre localizado. ¿Qué quiere decir eso? Es como, ¿os acordáis? ¿Alguien ha leído poesía sufí? ¿Sufí? Bueno, ellos hablaban del amado y de la ebriedad. Ellos hablaban de la ebriedad. Estoy ebrio del amado, ¿no? La ebriedad es eso, es la no localización del perceptor. El perceptor está en todas las partes del campo de la conciencia. Y eso, esa experiencia se llama no dualidad. Es decir, no hay dos. El conocedor y lo conocido están no separados o son no diferentes. Y ahí hay un aprendizaje. Hay sujeto y objeto, pero sujeto y objeto son no diferentes. ¿Vale? Y lo vives como una experiencia continua. ¿Vale? Eso se llama no dualidad. Ahí también hemos estado. Hemos sacado el morrito ahí, y en alguna experiencia el que haya tenido continuidad, la hemos hecho aquí la práctica, yo sugiero que la sigáis haciendo. ¿Por qué? Estamos, concentración, no hay contenidos mentales, ¿correcto? Segundo paso, el sujeto no está localizado, no dualidad, ¿vale? Tercer paso, el campo de cognición ya no es solamente el sujeto, es toda la eternidad, el infinito, es el salto cuántico, lo que hablan los físicos o lo que hablan los místicos, que tenemos aquí muy buenos místicos en la tradición cristiana, Santa Teresa, San Juan, etcétera, etcétera, ¿no? San Francisco. Entonces, fijaros cómo es cierto, pero no es una cosa que os estoy comentando yo porque me lo he inventado o porque lo haya leído. O sea, es que en realidad esto le ha sucedido a todas las tradiciones espirituales con diferentes palabras, pero la misma experiencia.
Y lo que realmente es interesante y realmente fundamental es que esto es así para todos. Y entonces eso está ahí. Lo único que está esperándonos a que nosotros accedamos a esa experiencia. Por eso en la meditación no se habla de buscar, porque muchas veces la búsqueda te impide encontrar. Se dice en meditación ir a el encuentro. De repente tú vas, tienes la intención y encuentras. ¿Mm? ¿De acuerdo? Bueno, no me quiero extender más porque creo que hoy me he disparado un poco. Pero quería un poco resituaros en la práctica. Acordaros, vacío de contenidos, estamos en el presente cuando estamos interiormente, la mente está concentrada, se abre un espacio en que el sujeto está detrás, el vacío está delante, hay un momento en que el sujeto desaparece dentro del campo, está no localizado en el campo, y ya hay una posibilidad que hay que tener valentía. Eso en meditación se llama tirarse al abismo o el abismo de yo. Hay un momento en que el yo te da miedo, porque la puerta hacia la totalidad, se llama en meditación la totalidad, es tan amplia que uno se retrae y entonces hay que tirarse al abismo. Entonces, si surge que se abre el campo, si surge, ojalá que surja, porque es una experiencia trascendente realmente, si existe esa amplitud del campo, si el perceptor, el sujeto, el testigo, eso, lo que observa, como queráis, se abre a un campo diferente a uno mismo, no hay que tener miedo, hay que saltar. Es como decía Juan, mi hermano, dice, para tirarse al agua sin nadar. Aquí hay que saber algo, porque si no, no sabes dónde estar. Pero bueno, es una forma de decirlo, ¿no? Hay que tener esa valentía de tirarse al vacío y vivir la experiencia de la vulnerabilidad del yo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué tal va. Vamos a la práctica. Voy a desconectar lo que es la imagen, ¿vale? Desconectar los audios de vosotros y ahora luego comentamos. Vale, estamos en la postura. La práctica va a durar aproximadamente entre 30 o 40 minutos. Posiblemente la sensación de tiempo sea de la mitad, pero sí que es muy importante que tengamos una postura estable, para que la postura no sea un impedimento para lo que realmente es importante, que es la atención, ¿no? Llevar la atención plena hacia la experiencia. ¿De acuerdo? Si están todos los móviles en silencio, pues vamos a empezar. ¿Sentáis?